esto le quita a los estados para la inversión en políticas públicas. Pero en Venezuela, en los últimos 20 años, hablar de corrupción se ha transformado, quizás en los últimos debates de esta asamblea, o desde inclusive, por qué no decirlo, el 2016, en uno de los puntos de mayor encuentro, debate y discusión y comunicación hacia la población. Venezuela ha sido víctima del mayor desfalco que se le haya hecho a un país, incluso que pudiera ser tomado, como lo dije anteriormente, como ejemplo sobre cómo quebrar a una población y sobre todo como la nuestra, que tenía o que tiene una renta petrolera, de la cual pues muchos países pues pudieran envidiar para invertirla en lo que tiene que ver con el desarrollo de sus naciones. 400.000 millones de dólares es la cifra de los que muchos especialistas han mencionado en los últimos años, de lo que pudiera haber sido el desfalco que se le ha hecho a la nación. Y cuando usted habla de estas cifras, se encuentra entonces que esto pasa por el desfalco que se le hizo a Petróleos de PDVSA, debatido y discutido aquí en el año 2016, las adjudicaciones de los distintos contratos, debatido también acá en el año 2017 por el caso de Odebrecht, o por qué no decirlo, lo de Sencoex, los CLAP, entre otros, que han traído como consecuencia lo que hoy tenemos nosotros en las calles del país. No es casualidad de que hoy los maestros tengan 2 días protestando por el incremento de sueldo. Y no lo decimos solamente por mi estado, Barinas, que quizás es uno de los estados más combativos por lo que tiene que ver con sus sindicatos del magisterio. Pero en Venezuela hoy se reportaron 2 días consecutivos donde los maestros están exigiendo. ¿Y qué están diciendo los maestros? Aumento de salario. Pero eso pasa con todos los sectores públicos de la vida nacional. Y estos casos de corrupción los hemos expuesto no solamente en esta Cámara, los hemos llevado a los medios de comunicación y también a instancias internacionales. Y no es casualidad de que el día de hoy el Tesoro estadounidense de la OFAC haya publicado también otras sanciones a funcionarios o a empresarios que en esta Asamblea Nacional se ha discutido en el pasado. Y hablamos quizás de los más emblemáticos, como el caso de Andrade, Claudia Díaz, Raúl Gorrín y Perdomo. Y por qué no decirlo también acerca de otras empresas que acá también se ha discutido y se ha debatido sin ningún tipo de tapujo. El caso, por ejemplo, de Globovisión. Forman entonces esto parte de lo que ha sido un debate que se ha dado en esta Asamblea Nacional y que nosotros hemos emprendido desde que en el año 2016 la única institución que es capaz de ejercer el control público sin ningún tipo de control del Poder Ejecutivo es este Poder Legislativo. Pero resulta imperativo de que en Venezuela se decrete, sí, como se reconoce a nivel internacional, la crisis humanitaria, cosa que el gobierno desconoce. Y esto ha traído como consecuencia la corrupción que nos ha heredado esto, hospitales, insumos y equipamientos, un éxodo forzoso de los venezolanos y el hambre y la miseria que hoy en día tiene el pueblo venezolano enmarcado, imbuido. Pero aquí entonces hemos escuchado sobre escandalosos casos de corrupción que se llevan en todo el mundo. Y no vemos que pueda existir la parcialidad o el equilibrio de los poderes que el Poder Ejecutivo ha designado. ¿Y hablamos de quiénes? Hablamos del propio Tribunal Supremo de Justicia, en el cual fue también señalado en el debate anterior. Hablamos de un procurador que es inexistente en el país, porque es gírito su nombramiento. Y hablamos de un contralor que tampoco ejerce las funciones como tal. Pero hablamos también de un fiscal que se ha encargado solamente de ejercer persecución en la administración de justicia que ellos controlan, pero no tiene intereses en realmente aplicarla. Y hablamos de esto ¿por qué? Porque en varios de estos casos, juicios que se están llevando fuera de las fronteras de Venezuela, que ha traído como consecuencia que algunos de estos países hayan podido incautar o confiscar bienes que tienen que ver con productos del dinero de la corrupción de Venezuela. Estos señores han hecho en algún momento el reclamo, repatriación de estos activos, o incluso de algunos personajes, como el caso de Claudia Díaz. Y nosotros lo hemos dicho acá en esta plenaria, que si estos reconocieran a estos señores que administran justicia en el país y regresaran a Venezuela parte de estos activos, estarían contribuyendo de nuevo a la misma corrupción, a los originarios que han llevado al país a todo esto, y no estaríamos haciéndole ningún favor al pueblo venezolano y a la crisis humanitaria que tenemos en la actualidad. Y nosotros hemos desarrollado varias propuestas, y una tiene que ver entonces con el acuerdo que hoy traemos a esta Cámara y que queremos que sea discutido, o en este caso al final del día,
pues ya aprobado por la plenaria, que tiene que ver precisamente con la creación o el acuerdo de la creación de un fondo de recuperación de activos producto de la corrupción. Ciertamente, en semanas pasadas, antes de finalizar el periodo legislativo del 2018, aquí empezamos la segunda discusión de la ley de recuperación de activos producto de la corrupción. Pero es necesario, de acuerdo a lo que se está llevando a cabo, señor presidente, y junta directiva, de lo que se desarrolla en el mundo, en los próximos días, en los Estados Unidos, se va a tomar una decisión en cuanto a un juicio que se le hace a este señor Rincón por un tema de hecho de corrupción sobre la energía eléctrica. Lo que acaba de suceder en España también, y lo más recientemente que discutimos acá, que tenía que ver con el caso de Andrade, Claudia Díaz, entre otros. Y estamos en un estado de indefensión. No existe en este momento quien pueda atender estos casos o hacer la exigencia por parte del Estado venezolano. Y entendiendo nosotros lo que nos compete, por lo que el pueblo venezolano en el 2016 nos dio esta responsabilidad, más el reconocimiento de toda la comunidad internacional, entonces la creación de este fondo, en compañía y con el apoyo político y legal de otras naciones, de que en todos estos países donde se estén haciendo este tipo de juicios, tengan entonces la posibilidad de congelarlos, estos activos, para que sean regresados a Venezuela el día de mañana. La Asamblea Nacional, en las atribuciones que hoy compete, está hoy más allá de la denuncia que hemos hecho en reiteradas oportunidades, diciéndole al mundo entero, esos recursos con los cuales ustedes están allá discutiendo la procedencia y los hechos de corrupción que tiene que ver con Venezuela, son parte o son recursos del pueblo venezolano. ¿Y para qué los queremos, ese fondo? Para que cuando exista Estado de Derecho, podamos nosotros acudir a ellos de manera inmediata. Y cuando usted no consigue en el hospital el insumo, o cuando el equipo médico en el hospital usted lleva a su hijo, a su madre, o a algún familiar no sirve, bueno, es para que cuando exista Estado de Derecho en este país, podamos echarle mano lo más pronto posible. Es para que eso que se ha confiscado en otras naciones, cuando ustedes escuchen que 18 apartamentos se confiscan, o yates, o casas, es que podamos nosotros hacernos de ellos lo más pronto posible en la recuperación de Venezuela. Y entonces vamos en dos direcciones, en la discusión política, en la transición, pero otra que tiene que ir acompañada con la acción, y tiene que ver entonces con que nosotros detectemos, ubiquemos rápidamente dónde están esos recursos del pueblo venezolano, para entonces proceder a ese fondo, para que ellos vayan a este fondo y nosotros poder entonces echarle mano a esto para la recuperación del país. De esto se trata este acuerdo, señor presidente, colegas diputados, que tenemos la intención de que sea informado hacia el país, de que estamos tomando una de las primeras acciones como Asamblea Nacional reconocida hoy como único ente competente y de reconocimiento ante el mundo, para que comencemos ya con estas acciones a darle respuestas a las exigencias del pueblo venezolano. De eso se trata lo que estamos discutiendo el día de hoy, y de crear, por supuesto, una comisión especial, está enmarcada dentro del acuerdo, que esté integrada por diputados que han hecho seguimiento sobre muchos casos de corrupción, pero también sobre las comisiones de política exterior, política interior y Contraloría, y comisión de Contraloría, para que haga entonces un seguimiento, control, ubicación de cada uno de estos casos que se vienen haciendo en todo el mundo, y podamos dar nosotros las respuestas que el pueblo necesita. Así que, señor presidente, colegas diputados, dejamos nosotros ante la opinión pública, ante el pueblo venezolano, lo que esta Asamblea viene discutiendo, pero sobre todo las acciones que estamos ya tomando, las decisiones, para que muy pronto esa recuperación del país, en medio de una transición política, podamos darle respuesta a los venezolanos de manera inmediata. Muy buenas tardes y muchas gracias. Corrupción en la historia del continente, considerando que a partir del ejercicio de la labor investigativa de la Comisión Permanente de Contraloría de este órgano desde el año 2016
fue develada suficiente evidencia de casos de corrupción de grandes magnitudes como el desfalco de recursos en la gestión de petróleos de Venezuela, la adjudicación irregular de contratos de compañías Odebrecht, las numerosas denuncias sobre manejos incorrectos de recursos en ministerios de la República, la malversación de fondos en el manejo de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP y el Centro Nacional de Comercio Exterior CENCOEX, entre otros. Considerando que han sido expuestos de manera pública, notoria y comunicacional casos de ciudadanos venezolanos afines al régimen imputados, procesados y sentenciados en varios países, incluyendo en la confiscación y congelamiento de activos cuya procedencia es rastreable a actos de corrupción realizados sobre el patrimonio del Estado venezolano. Considerando que la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, de la cual Venezuela es parte, establece la cooperación jurídica internacional entre Estados para aplicar medidas cautelares a los activos productos de la corrupción y de esa forma facilitar posteriormente los mecanismos para la recuperación de activos. Considerando que resulta imperativo que sea atendida de manera urgente, inmediata y amplia la crisis humanitaria que hoy padecemos los venezolanos y que ha condenado a millones de ciudadanos al hambre, la pobreza, la enfermedad, desplazamientos forzosos, migración y hasta la muerte, y que para ello es necesario contar con una vasta cantidad de recursos que permitan implementar políticas públicas que alivien las condiciones de sufrimiento de la población. Considerando que existe un estado de indefensión oficial ante el sistema internacional de justicia y que la displicencia del régimen ha llevado a que exista absoluta impunidad ante casos de corrupción y malversación de fondos venezolanos radicados en el extranjero. Considerando que es imperativo actuar con celeridad para garantizar la recuperación efectiva de activos que se encuentren en otros países y que, de no ser solicitados formalmente por representantes legítimos del Estado, pudieran disiparse y evadir la justicia venezolana. Considerando que este órgano legislativo detenta la legitimidad para realizar actuaciones orientadas a ejercer control sobre la administración pública nacional en concordancia con el artículo 187 de la Constitución Nacional de Venezuela, considerando que será necesario el desarrollo posterior del marco normativo para institucionalizar el proceso de recuperación de activos y la administración transparente, eficiente y eficaz de los recursos obtenidos. Acuerda, primero, solicitar la cooperación internacional para la creación de un fondo donde se resguarden activos producto de corrupción venezolana para que sean asegurados y posteriormente devueltos al territorio nacional con el objeto de financiar políticas públicas que ayuden a solucionar de forma prioritaria la severa crisis humanitaria en Venezuela, de acuerdo con el procedimiento y pertinencia que se establezca en cada caso. Segundo, solicitar a las autoridades competentes de las naciones democráticas del mundo en donde se hayan evidenciado casos de corrupción en los cuales se encuentren involucrados los intereses venezolanos, someter a medidas cautelares todos aquellos activos relacionados directa o indirectamente con esos casos de corrupción y que las mismas se mantengan hasta que sea restablecido el Estado de Derecho en Venezuela. Tercero, crear una comisión especial de recuperación de activos que se encargue de desarrollar todas las acciones y procedimientos para la constitución del fondo, que informe y coopere con representantes oficiales de otras naciones y organizaciones internacionales sobre las acciones que se llevan a cabo y que dirija la estrategia en materia de localización, aseguramiento y recuperación de activos para la consolidación del fondo, integrada por diputados involucrados con la lucha anticorrupción y los integrantes de las comisiones permanentes de Contraloría, Política Exterior y Política Interior. Cuarto, crear un cronograma por parte de la Comisión Especial de Recuperación de Activos en donde se establezcan acciones concretas en cooperación internacional con instituciones anticorrupción de otros países, así como con organizaciones internacionales públicas y privadas relacionadas con la recuperación de activos. Quinto, instar a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a la Organización de Estados Americanos, OEA, a brindar la asesoría técnica necesaria a este Parlamento, a fin de llevar a cabo acciones concretas en materia de recuperación de activos producto de la corrupción venezolana. Sexto, crear un registro público en donde se verifiquen los activos producto de corrupción venezolana sometidos a medidas cautelares por otras naciones, a fin de dar garantía de transparencia al pueblo venezolano con las acciones llevadas a cabo por este Parlamento. Séptimo, solicitar a las autoridades competentes de los estados de instituciones multilaterales de la comunidad internacional que desconozcan la legitimidad de las autoridades nombradas por el régimen actual que pretendan recuperar activos productos de la corrupción. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 8 días del mes de enero de 2019, año 208 de la Independencia y 159 de la Federación.
Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente. Edgar José Zambrano Ramírez, primer vicepresidente. Iván Stalin González Montaño, segundo vicepresidente. Edinson Daniel Ferrer Arteaga, secretario. José Luis Cartaya Piñango, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el referido proyecto de acuerdo, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Tercer punto del orden del día, ciudadano secretario.